Para fin de este año, Venter dice que para fin de este año van a poder tener el primer organismo funcional de ese modo. Otro trend que a mí me interesó cuando lo vi es el que se llama BioBricks, y básicamente hay un grupo de gente que empieza a decir, bueno, si uno compara la situación de la ingeniería genética de alguna manera con lo que fue la situación de la ingeniería electrónica, y uno puede de alguna manera trazar el paralelo y decir, por ahí los biólogos son a la ingeniería genética lo mismo que los físicos fueron a la ingeniería electrónica. La ingeniería electrónica originalmente era algo que hacían únicamente los físicos, que trataban de diseñar estos transistores y yo qué sé. Después la ingeniería electrónica dio paso a lo que se conoce hoy como ciencias de la computación, etcétera, etcétera, que son todas cosas que están montadas sobre abstracciones, arriba de otras abstracciones, arriba de otras abstracciones y eventualmente arriba del silicio. La distancia que hay entre el trabajo que hace hoy una persona que se dedica a computación y el trabajo de los físicos que trataban de diseñar los primeros transistores en los años 50 es una distancia absolutamente gigantesca. De hecho, la mayoría de la gente que trabaja en computación hoy no entiende nada de física. Y es interesante entender que el mismo fenómeno podría pasar con la biología, y un poco lo que plantea el grupo de gente que está trabajando en BioBricks es esto, es decir, estamos hoy en un lugar donde podemos empezar a montar distintas capas de abstracción sobre los principios básicos de la ingeniería genética y tratar de empezar a tomar un aprendizaje de todo el trabajo que hubo en ingeniería electrónica, en computación y demás, para generar estas capas de abstracción que nos permitan luego empezar a hacer este tipo de cosas, que es pensar en diseñar organismos o funciones biológicas a partir de componentes que ya están abstraídos de los componentes químicos o moleculares básicos, digamos, de la vida. Entonces, en lugar de programar con unos y ceros, digamos, como yo programaría las primeras computadoras, o sea, en lugar de programar genéticamente con A, C, G, T, etc., empiezo a programar en otro nivel de abstracción. Empiezo a hablar de promoters y empiezo a hablar de ribosome binding sites y de otro tipo de cosas, que son en realidad bloques funcionales. Y lo que están haciendo es armar un repositorio open source de partes biológicas que se llama BioBricks. Es bastante interesante. Una vez al año organizan una competencia para estudiantes de los primeros años de la universidad que se llama iGEM, donde creo que esta es una foto del 2006, pero hay bastante gente, donde ellos van y hacen cosas. Esto es uno de los ejemplos. Hicieron una E. coli que huele a banana y hacen cosas de este tipo, y están haciendo cosas más divertidas también. Lo interesante es que a este nivel de abstracción, incluso gente que no tiene una formación en biología molecular fuerte puede empezar a trabajar sobre biología. Es algo que me resulta interesante. De hecho, algunos de los chicos que armaron los BioBricks armaron una compañía después que se llama Ginkgo Bioworks, donde venden un BioBricks Assembly Kit, que básicamente es un kit con unas hojas de datos que se parecen mucho a las hojas de datos, a las viejas hojas de datos de los transistores y de los componentes electrónicos, donde uno tiene más o menos todos los datos de funcionamiento de los BioBricks y tiene una gotita así, digamos, con el ADN que lo codifica. Entonces uno va, corta un pedacito de esa gotita, lo diluye en no sé qué, lo pone en unas pipetas, lo mezcla, lo cultiva, hace lo que tiene que hacer, que ya alguien explicará y yo no quiero meter la pata, y puede en su casa empezar a armar este tipo de cosas y aprender cómo se hacen este tipo de cosas, lo que es bastante interesante porque son cosas funcionales y son cosas... Y de hecho hay gente, hay todo un movimiento de do-it-yourself biology, y los biólogos se ponen, por lo general, un poco incómodos cuando uno habla de esto, porque dice, bueno, esta gente no entiende nada y esto no es ciencia y lo hacen en el placar, que realmente tienen, no sé, un PCR, uno puede comprar un PCR en eBay por $150 hoy, digamos, usado. Entonces uno podría en principio tener uno en su placar y hacer cosas, digamos, y hay gente que lo esté haciendo, por ahí nada más se divierte, por ahí algún día salgan cosas de ahí. Lo cierto es que si uno piensa en la gran revolución de la informática, digamos, no estuvo empujada por los físicos que trabajaban en transistores, digamos, o sea, y de hecho estuvo empujada por un montón de amateurs que no entendían absolutamente nada de física. Y es interesante pensar qué pasa cuando la bioingeniería se vuelve amateur, digamos, y a dónde puede llevar ese movimiento. Es otro de los trends que me gustaba. En definitiva, creo que, y un poco este es mi mensaje, creo que
que la revolución que estamos por vivir, digamos, en bioingeniería va a tener un efecto mucho más importante que tuvo la revolución que vivimos a partir de la ingeniería electrónica, digamos, a partir de los 50, 60, 70, básicamente porque las aplicaciones nos afectan directamente. Las aplicaciones de la bioingeniería que vamos a hacer de ahora en adelante tienen que ver con la generación de biocombustibles, tienen que ver seguramente con la búsqueda de drogas, con la salud, tienen que ver con la alimentación, incluso con la nanoconstrucción. Esto es un ejemplo que me gusta mucho, es la visión de un grupo de gente que está trabajando en el MIT que dice, yo quiero plantar una semilla y que crezca una casa. Y están trabajando lejos, ¿no?, de hacer esto, pero este es un poco su visión y su sueño, y en definitiva me gusta ponerlo como dirección a la que estamos yendo. En cualquier caso, esta es una foto tomada cerca de fines de 1800 seguro. La fiebre del oro en Estados Unidos empezó alrededor de 1849, por eso lo llamaban los 49ers, a los que iban para San Francisco, para esa zona del 49. Hay algo muy interesante que es que en la fiebre del oro, claro, hay 2 o 3 que van a buscar oro y encuentran oro y se hacen muy ricos, y después hay un montón de gente que va a buscar oro y no encuentra oro nunca. Pero lo que sucedió alrededor de la fiebre del oro en aquel momento es que la gente que empezó a hacer mucho dinero eran los que les vendían los picos y las palas a los que iban a buscar oro, ¿no? Y esta es una reflexión que me parece interesante. Estamos en un camino, o estamos en un gold rush de la bioingeniería, digamos, que está arrancando ahora, y de alguna manera uno de los mecanismos para capturar valor que conocemos que funcionan en este tipo de situaciones es no dedicarnos tanto a buscar oro, sino dediquémonos a construir mejores picos y mejores palas para que la gente que vaya a buscar oro pueda buscar oro, y esa es una de las maneras probablemente más fáciles de capturar valor. Y creo que esto tiene que ver fundamentalmente con la decisión curatorial atrás del grupo que va a presentar hoy, que es toda gente que está trabajando en herramientas que pueden ser utilizadas para cimentar o para empujar esa revolución de biotecnología que estamos hablando. No quiero aburrir más. Tengo que decir unas palabras, porque quizás se podría juzgar irresponsable que en una charla donde hablamos de modificar organismos genéticamente y del futuro de la bioingeniería, no diga ninguna palabra sobre bioética, así que...